Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y hoy quiero hablarles sobre una serie de recomendaciones para las personas ya vacunadas. Haremos una revisión de la guía completa de la CDC y explicaré cada punto de esta guía con el fin de ayudarte a resolver muchas dudas que quizá tengas. Te voy a explicar qué actividades puedes realizar una vez que tengas tu vacunación completa, si puedes ir o no a gimnasios, a restaurantes, si puedes viajar y qué restricciones hay al viajar, si puedes salir a correr libremente a un parque sin usar cubrebocas, entre otras cosas más que quizá te preguntes. Y también por otro lado, te voy a comentar qué precauciones debes seguir tomando en cuenta a pesar de tener tu vacunación completa. Lo primero que quiero señalar en este video es que las vacunas contra COVID-19 son altamente eficaces y seguras. Estas vacunas han pasado por numerosas pruebas y ensayos clínicos, las cuales han demostrado que son eficaces y seguras. Estas pueden ayudar a las personas vacunadas a protegerse contra el COVID-19 sintomático y grave. Y además, se ha visto que las personas vacunadas es menos probable que adquieran una infección asintomática y que puedan transmitir el virus a otras personas, lo cual es una gran ventaja, ya que recordemos que las personas asintomáticas representan un gran problema en esta pandemia, ya que ellas pueden enfermar y transmitir el virus a otras personas que quizá tengan factores de riesgo para agravarse, mientras que estas personas, las personas asintomáticas, no se dan cuenta y siguen expandiendo la enfermedad. Si logramos combatir por medio de esta estrategia de la vacunación a las personas asintomáticas, es una gran ventaja para esta pandemia. Además, un punto importante a recalcar en esta guía de la CDC es la definición de vacunación completa. Para la CDC, la vacunación completa debe de cumplir estos dos criterios. Por un lado, que esté el esquema de vacunación completo, dependiendo de la vacuna que te apliquen, va a ser una vacuna de 2 dosis o de una sola dosis. De 2 dosis tenemos el ejemplo de las vacunas de Pfizer y Moderna y de una sola dosis de vacuna de Johnson y Johnson. Tienes que tener tu esquema de vacunación completo y además esperar 2 semanas después de aplicarte este esquema de vacunación para que tu organismo genere inmunidad, la inmunidad suficiente para protegerte en el caso de una infección por SARS-CoV-2. Te pongo este ejemplo porque imagínate, si tú te acabas de vacunar y no esperas estas 2 semanas, probablemente si te expones a alguien enfermo, adquieras la enfermedad a pesar de ya estar vacunado, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que tu cuerpo genere la inmunidad, los anticuerpos, la activación de las células para protegerte correctamente. Cabe aclarar aquí que esta guía de la CDC toma en cuenta únicamente a las vacunas que fueron autorizadas en Estados Unidos, como son vacuna de Pfizer y Moderna y vacuna de Johnson y Johnson. Actualmente no hay otras guías internacionales que tomen en cuenta a las demás vacunas, pero lo más probable es que pronto salgan y que sean bastante similares a esta guía. Bueno, a continuación te voy a mostrar qué actividades puede hacer una persona ya vacunada. Una persona ya vacunada puede, por ejemplo, reunirse con otras personas sin usar cubrebocas y sin distanciamiento social. Esto quiere decir que una persona puede reunirse con otras personas ya vacunadas o incluso personas que no se han vacunado, siempre y cuando estas personas no tengan factores de riesgo para agravarse. ¿Qué factores de riesgo son estos? Bueno, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, obesidad, alguna enfermedad pulmonar, algunas enfermedades cardiovasculares, estados de inmunosupresión. Si eres una persona vacunada y deseas reunirte con otras personas que tienen alguno de estos factores de riesgo, en esos casos, a pesar de que tú estés vacunado, debes seguir utilizando cubrebocas y las medidas de distanciamiento social, porque aunque el riesgo sea muy bajo de transmitir el virus una persona vacunada a otra no vacunada, siempre existe ese riesgo y lo mejor para proteger a este tipo de personas con comorbilidades es utilizar cubrebocas correctamente y el distanciamiento social. Otro punto que puede realizar una persona ya vacunada es realizar actividades al aire libre sin usar cubrebocas. Por ejemplo, si deseas hacer una caminata, salir a correr, realizar un picnic con tu familia,
En esos casos, si es al aire libre, puedes hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando el lugar al que acudas no sea un lugar muy concurrido. Si es ese tu caso, si acudes a algún parque y está muy lleno, hay mucha gente, hay aglomeraciones, en esos casos es mejor utilizar cubrebocas, seguir con el distanciamiento social y además apegarte a las medidas de precaución. Es decir, por ejemplo, si toses, estornudas, debes de cubrirte con tu antebrazo, debes lavarte las manos frecuentemente, todas las medidas sociales de distanciamiento social que ya conoces. Tercer punto, puedes acudir a gimnasios y restaurantes usando cubrebocas. A pesar de que estos lugares son lugares públicos cerrados, a pesar de esto, si ya estás vacunado, puedes acudir a estos lugares siempre y cuando tengas cubrebocas. Probablemente te preguntes, bueno, si ya estoy vacunado, ¿por qué debo de utilizar un cubrebocas? Como te comenté con anterioridad, existe el riesgo muy bajo de que una persona ya vacunada adquiera la infección y pueda transmitirla a otras personas. Y en este caso, probablemente si tú acudes a un gimnasio, existan otras personas que aún no se han vacunado y que puedan agravarse si tienen algún factor de riesgo. Entonces, para prevenir este tipo de situaciones, lo ideal es que acudas al gimnasio o a un restaurante con tu cubrebocas y con las medidas de distanciamiento. En el caso de un restaurante, puedes consumir tus alimentos, te puedes quitar tu cubrebocas, pero una vez que te acerques a alguna barra de comida o estés en un área donde haya otras personas, coloca tu cubrebocas y no hay ningún problema. Si eres una persona residente de Estados Unidos y deseas viajar dentro de este país, no vas a necesitar realizarte ninguna prueba de detección, por ejemplo, una PCR, antes o después de viajar, ni ponerte en cuarentena después de completar tu viaje. Además, no vas a necesitar realizar pruebas de PCR antes de salir de los Estados Unidos, a menos que el país al que desees viajar así lo exija. Si eres una persona extranjera que deseas viajar a Estados Unidos, por ejemplo, o si eres una persona que vive en Estados Unidos pero fue a otro país y desea regresar, en esos casos, a pesar de estar ya vacunado, requieres una prueba de PCR 3 a 5 días después de haber completado tu viaje internacional. Y por último, no vas a necesitar ponerte en cuarentena después de llegar de los Estados Unidos. Otro punto bastante interesante que nos marca la CDC es que si has tenido contacto con alguien enfermo de COVID-19, no va a ser necesario realizarte ninguna prueba de detección como la PCR, ni mantenerte alejado de los demás. Ni siquiera vas a tener que dejar de ir a trabajar, a menos que presentes síntomas. Independientemente de que estés vacunado o no, si tú presentas síntomas de COVID, tienes que aislarte, tienes que pasar por una evaluación clínica, debes de realizarte una prueba de detección, ya sea PCR, prueba de antígenos, etcétera, para fin de detectar e identificar si realmente estás enfermo de COVID-19. Am, la CDC también marca una excepción. Dice aquí que si vives en un entorno grupal, por ejemplo, las personas que viven en algún internado, en algún campamento militar, etcétera, o si hay contacto con otras personas que tienen COVID de forma frecuente, debes realizarte una prueba de detección, incluso si no tienes síntomas, ¿de acuerdo? Porque aquí el riesgo es muy alto de que contagies a un gran número de personas y probablemente sí exista alguien que tenga factores de riesgo. Entonces, de acuerdo a la guía, tienes que realizarte una prueba de PCR, incluso si no tienes síntomas, si has tenido contacto con alguien enfermo de COVID-19 en estas dos circunstancias. Bien, ya que vimos qué actividades puede realizar una persona ya vacunada y que antes no podía, antes de su vacunación completa, ahora te voy a decir qué actividades o qué precauciones más bien debes seguir tomando en cuenta aunque ya estés vacunado. ¿Qué cosas deberías seguir haciendo? Por un lado, debes de seguir utilizando cubrebocas en las siguientes situaciones. En lugares públicos cerrados, como es el caso de restaurantes, gimnasios, cines, por ejemplo. En estos lugares pueden existir personas que tengan factores de riesgo, entonces usa tu cubrebocas correctamente.
Cuando te reúnas en algún lugar cerrado con personas que no están vacunadas de más de un hogar, por ejemplo, si deseas hacer una reunión con tus amigos o vecinos y estas personas no residen en tu hogar, obviamente, en estos casos sí tienes que utilizar cubrebocas por el mismo punto que anteriormente mencioné, de que pueden existir personas con factores de riesgo o, por ejemplo, si tú decides reunirte, si eres un abuelo y te reúnes con algún nieto, con algún niño, probablemente el niño no tenga factores de riesgo, es lo más habitual para agravarse de COVID-19, pero imagínate que ese niño vive con una persona de edad avanzada. Entonces, en estos casos debes de usar cubrebocas porque en dado caso de que tú te infectes, el niño va a transmitir la enfermedad a alguien que sí tiene factores de riesgo. Otro punto bastante importante es evitar las reuniones con mucha gente en espacios cerrados, por ejemplo, acudir a algún concierto, alguna campaña política, a cualquier reunión donde englobe a muchas personas, a aglomeraciones. En estos casos se deben de evitar. Y esto es porque hasta que se tenga la mayoría de la población inmunizada, hasta que tengamos una inmunidad de rebaño lo suficientemente adecuada para prevenir contagios, se podrá recomendar. Mientras no, porque los contagios se pueden aumentar. Tercer punto, tienes que utilizar cubrebocas en el transporte público, ya sea camión, tren, avión. En todos estos casos debes de utilizar cubrebocas, seguir con las medidas de distanciamiento social. Si estornudas o toses, tienes que cubrirte con tu antebrazo, lavarte las manos frecuentemente y mantenerte alejado, porque recordemos que el transporte público es de los sitios con mayor riesgo de contagio. Siguiente punto, si debes de seguir atento a los síntomas de COVID, independientemente de que estés vacunado o no, especialmente si has estado en contacto con alguien enfermo. Así es, como habíamos comentado con anterioridad, una persona vacunada puede presentar síntomas en raras ocasiones, porque igual recordemos que las vacunas son muy seguras y eficaces, pero aún así existen pocos casos de personas que a pesar de estar vacunadas pueden enfermarse, ¿sí? Y en estos casos, si presentas síntomas, debes realizarte una prueba de detección, de preferencia una PCR, quedarte en casa y mantenerte alejado de las demás personas. Lo más probable es que si desarrollas algún síntoma después de vacunarte, este sea muy leve. O en su caso, a lo mejor eres asintomático, no presentas ningún síntoma, pero en caso de presentar síntomas, lo más probable es que sea muy leve. Y ya por último, la CDC indica que las personas con un sistema inmune debilitado deben consultar a su proveedor de atención médica, a su médico de confianza, acerca de las actividades que estas personas deben realizar. Deben de seguir de preferencia las mismas precauciones que antes se indicaban, aunque no estuvieran vacunados. Y esto es por una sencilla razón. Las personas con un sistema inmune debilitado o que presentan un estado de inmunosupresión, a pesar de estar vacunadas, hay la teoría de que estas personas probablemente la respuesta inmune de la vacuna sea menor en comparación con las personas sanas que no presentan estados de inmunosupresión. Entonces, para fin de prevenir, como recomendación se recomienda seguir am, con las precauciones que antes seguían a estas personas antes de vacunarse por la posible respuesta inmune menor generada por la vacuna. Aún así, de igual manera, se recomienda que acuda con su médico de confianza para que esta persona evalúe su estado clínico y vea qué actividades puede realizar o qué actividades debe evitar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Te agradezco por tu atención. No olvides suscribirte al canal y compartir el video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Agradecería mucho si me dejas tu like y realmente coméntame cualquier cosa, cualquier inquietud que tú tengas y con gusto te responderé. Para mí es muy importante escucharte. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Escríbela. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos y hasta la próxima. Te deseo un excelente día. Bye.